El leopardo es uno de los depredadores más duros del planeta, pero a veces sobreestima su fuerza y elige mal al oponente. En este caso, el gato manchado tiene que huir para que su hermosa piel permanezca intacta. Hoy te vamos a mostrar quién puede darle al leopardo una lección para toda la vida. Los leopardos son de los pocos animales capaces de plantar cara a un tejón melero. Contra su increíble furia, el gato moteado apuesta a su agilidad y a veces gana la pelea. Pero este gato moteado sobreestimó su fuerza cuando decidió atacar a toda una familia de tejones meleros. El enfurecido tejón melero demostró al leopardo que era mejor no meterse con él. Ahuyentó al enemigo como si fuera un gato doméstico cualquiera, no un panterino. El leopardo recordará esta lección durante mucho tiempo. Este leopardo intentaba acercarse sigilosamente a una familia de búfalos para arrebatarles una cría. Tenía una buena oportunidad, pero algo salió mal. Le avistó la hembra. Los búfalos, aunque son herbívoros, no se asustan fácilmente. Ven el peligro, atacan su fuente. Potentes músculos y una masa de más de media tonelada les permiten ser tan audaces. El leopardo no esperaba este giro de los acontecimientos. Se confundió y se acercó demasiado a la furiosa madre de la cría. La hembra lo persiguió y lo hizo entrar en la espesura. Un segundo más y el leopardo habría sido pisoteado. Sorprendentemente, el leopardo se salvó gracias a la llegada del león. La hembra no se arriesgó a dejar a su cría sola con este pesado depredador, así que volvió con su bebé y dejó al leopardo tranquilo. El depredador moteado tuvo suerte de que los animales más fuertes se distrajeran entre sí, pero meterse con los búfalos fue claramente un error. Sin embargo, se salvó gracias a la aparición de un rival y enemigo. Esa suerte merece tus me gusta, ¿cierto? Los babuinos son animales bastante peligrosos, aunque pocos los consideren como tales. Se subestiman debido a su tamaño relativamente pequeño. Un leopardo que estaba descansando en un árbol cometió este mismo error cuando llegó a su árbol todo un grupo de babuinos. Cada primate tiene colmillos afilados y sorprendentemente largos para un mono. También tienen patas tenaces, pero su principal ventaja es la ventaja numérica. No querían un leopardo al lado de su guarida, y el hecho de que llegara primero no les interesaba. El leopardo, sorprendido por semejante insolencia, intenta atacar, pero los babuinos le superan en número y persistencia. El leopardo sube cada vez más alto y cae en una trampa, ya que los babuinos son igual de buenos trepando a los árboles. Como resultado, el leopardo tuvo que saltar desde grandes alturas para escapar de los furiosos primates. Por suerte no se rompió nada, pero el gato corrió un gran riesgo. Incluso con su agilidad y sus fuertes extremidades, era una mala idea saltar desde la altura de un tercer piso. Pero para él era la única opción. No es el único caso así. Aquí, un leopardo fue perseguido hasta las ramas más delgadas de un árbol y luego literalmente arrojado del árbol. El leopardo se agarró a una rama e intentó defenderse, pero finalmente se desplomó y tuvo que huir. ¿Acaso un leopardo no puede hacerles frente a estos descarados primates? ¡Claro que puede! Aquí ha acabado con uno de ellos. ¿Y después qué? A diferencia de muchas otras especies animales, estos babuinos son criaturas valientes. La pérdida de un camarada no les importó en absoluto y siguieron presionando a su enemigo. El leopardo ni siquiera pudo arrastrar a su legítima presa. Hay que reconocer la valentía de este gato. Intentar arrebatar la presa a un cocodrilo es una hazaña que requiere nervios de acero. El leopardo se dio cuenta de que el reptil empezaba su almuerzo. Solo nadaba alrededor del antílope que había cazado. Pero esto no era una invitación a cenar, era una trampa. En cuanto el leopardo se acercó lo suficiente, el cocodrilo lo atacó. El gato solo se salvó porque la orilla era demasiado empinada y el cocodrilo no pudo saltar fuera del agua lo bastante alto como para agarrar al leopardo. De lo contrario, el reptil habría tenido una cena variada. El leopardo incluso intenta repetir el ataque, pero su intento termina de la misma manera, con un ataque fulminante del cocodrilo, que en este caso se ha acercado aún más con sus mandíbulas. Tentar más al destino sería una idiotez, así que el leopardo se retira. El leopardo es un fuerte depredador, pero solo es el cuarto panterino más grande después del tigre, el león y el jaguar.
Además, está lejos de ser el más duro en su hábitat. Tiene varios competidores que podrían suponer una amenaza para él. En primer lugar, se trata de leones y hienas. Ambas especies son animales gregarios, mientras que el leopardo prefiere la soledad. Cómodo, conveniente, pero no cuando estás rodeado de toda una multitud de competidores. Además, el leopardo es un saco de boxeo para un macho experimentado y curtido en peleas con otros pesos pesados. Este depredador moteado subestimó la destreza del león y pensó que con su propia agilidad podía acercarse demasiado a su oponente. Gran error. El león es mucho más rápido de lo que parece. Persiguió al leopardo y el gato moteado solo se salvó porque había un árbol cerca. El leopardo voló literalmente hasta la copa del árbol. Esto fue lo que le salvó, y en el último momento. El león era demasiado pesado para poder haber subido tan alto. Esta es una estrategia de defensa típica del leopardo. Si hay árboles cerca, los utiliza como refugio favorito. De todos los depredadores capaces de trepar por las ramas más altas y delgadas de las copas de los árboles, los leopardos son los más fuertes y grandes. Por lo tanto, no temen a otros gatos que puedan trepar por ellos. Por otra parte, la mayoría de los enemigos del leopardo no son tan hábiles trepando a los árboles. Eso es lo que salva a los manchados guapetones. El único problema es que su truco favorito no siempre funciona como se espera. Esta leona resultó ser mucho más ágil que la mayoría de las de su especie. Se dio cuenta de que un leopardo montó una guarida en lo alto de un árbol y está almacenando provisiones. A la leona le interesó eso, así que trepó allí. Es más ligera que un león macho. Por lo tanto, pudo trepar hasta una altura aproximada del segundo o tercer piso. Pero la leona es más pesada, más maciza y más fuerte que el leopardo. También es lo suficientemente decidida como para armar una pelea a esta enorme altura. Aunque las hojas cubren a las bestias y es imposible ver el intercambio de zarpazos, es fácil imaginar la furia de estos depredadores, pues su pelea hizo temblar todo el enorme árbol. El resultado es bastante predecible. Las ramas simplemente no pudieron soportar la furiosa colisión de los dos grandes depredadores. Los dos gatos se desplomaron. Afortunadamente, tanto la leona como el leopardo lograron evitar lesiones graves. Bueno, los gatos siempre caen de pie. El leopardo aprovechó que una rama se partió e impidió que la leona le alcanzara con sus garras, por lo que pudo escapar, pero perdió sus provisiones. Ya sabes qué sucede a veces. Todo va bien. Tus esfuerzos están dando fruto y en el final del largo y duro trabajo esperas recibir una recompensa tan esperada. Y de repente llega un descarado y lo arruina todo. Este leopardo ha experimentado algo parecido. Consiguió acercarse sigilosamente a un gran jabalí. Un salto estilo relámpago y el leopardo está sobre el lomo de su presa. El jabalí se resiste desesperadamente, intentando alcanzar al leopardo con sus afilados y curvados colmillos. Lucha, se retuerce y forcejea para arrojar al leopardo de su espalda, pero el agarre del panterino es increíblemente fuerte. Y tras una impresionante lucha, el leopardo consigue abatir al jabalí. El depredador llegó a la garganta de la víctima y empezó a asfixiarla. Pero el chillido del jabalí llamó la atención de la hiena. La bestia grande y descarada había venido a llevarse la presa del panterino. Irrumpió en la fiesta y chasqueó las mandíbulas justo al lado del hocico de la pantera. El leopardo soltó a su presa, pero la hiena llegó demasiado pronto. El jabalí estaba vivo y decidido a aplastar a todo carnívoro que decidiera que parecía su almuerzo. Como resultado, la hiena arruinó la caza del leopardo y se quedó sin nada. Tenemos que admitirlo, el jabalí actúa duro. Golpea al leopardo por debajo con tal fuerza que el panterino prácticamente vuela por encima de él. Tal vez, sin embargo, el leopardo saltó a propósito a tal altura para evitar un contacto demasiado cercano con los colmillos del jabalí. En cualquier caso, todo el esfuerzo se ha desperdiciado. El leopardo se ha quedado sin almuerzo. Si crees que el leopardo tuvo mala suerte, tienes que ver al siguiente héroe. Tuvo un problema aún mayor. El leopardo cazó un jabalí. Todo iba bien. La presa se está debilitando. Un poco más y el panterino podrá almorzar en unos minutos. Pero estos chillidos ¿también te molestan a ti? Uno solo puede adivinar cuánto odia el leopardo los sonidos que hacen los jabalíes.
Esta vez también los escucharon aquellos a quienes el depredador moteado no quería ver en absoluto. Leones. 2 leones machos grandes y poderosos vinieron a ver quién era el que chillaba. Y cuando vieron que se trataba de un leopardo que inmovilizaba a un jabalí en el suelo, fue como un regalo del destino para ellos. Un fuerte golpe en la cabeza y el leopardo no tuvo más remedio que huir. El jabalí no tenía ninguna posibilidad de escapar de los leones. Si el leopardo hubiera dudado siquiera un segundo, habría compartido el destino del cerdo salvaje. Afortunadamente, logró evitar ese destino. Las imágenes a cámara lenta muestran que la situación es mucho más complicada de lo que parece a primera vista. El leopardo consiguió incluso devolver el golpe, solo para demostrar al león que no sería una presa fácil. Y entonces el gato moteado esquivó el agarre y se alejó de un salto. Tuvo suerte. Si hubiera intentado esquivar y rodear al león por el otro lado, habría acabado en las garras de su hermano. Afortunadamente, pudo evitarlo gracias a su supervelocidad, sus increíbles reflejos y un poco de suerte. Los antílopes ñu suelen huir de los depredadores. Son propensos a entrar en pánico y se asustan con facilidad. El leopardo se aprovechó de ello y atacó al antílope mientras el hermano del ñu retrocedía presa del pánico. El leopardo actuó como todo un profesional. Hábilmente saltó sobre su presa. Consiguió detener al antílope 2 veces más pesado que él. Llegó hasta su garganta y casi le rompe la tráquea. De repente, el antílope huido decidió mostrar su heroísmo. Se dio la vuelta y golpeó al leopardo justo en el pecho con sus cuernos. El depredador no se lo esperaba. El golpe fue tan fuerte que el panterino salió literalmente volando. Esto salvó al antílope de su victimario y los 2 herbívoros pudieron escapar. Las hienas se reúnen en grandes manadas, y solo unos pocos animales de África pueden hacerles frente a estos grupos. Pero si crees que la única ventaja de estas bestias es el número, estás muy equivocado. Igual que este leopardo, es un macho agresivo y grande que consiguió cazar su almuerzo. El leopardo no quiere compartir su presa, y no lo podemos juzgar por ello. Cuando las hienas le vieron, el gato moteado hizo una retirada táctica, pero notó que solo había 2 hienas, así que volvió para recuperar su comida. Fue un error. El leopardo claramente sobreestimó sus posibilidades. Incluso una hiena puede ser un digno oponente para este depredador. La hiena es inferior al leopardo en velocidad y agilidad, pero tiene su propia ventaja contra sus aplastantes y rápidos golpes de zarpa. Se trata de sus mandíbulas. Las hienas no solo son depredadoras, sino también carroñeras. Cuando encuentran una comida, intentan aprovechar al máximo su buena fortuna comiendo casi de todo, incluido el nutriente dentro de los huesos. Para ello, las hienas han desarrollado unas poderosas mandíbulas capaces de romper un fémur de un solo mordisco. Por eso, cuando el leopardo decidió atacar a las hienas, éstas hicieron que el panterino lamentara profundamente su decisión. El leopardo luchó valientemente, pero tuvo que retroceder cada vez para no acabar gravemente herido. Además, gastó energía suficiente para cazar otra gacela en varios intentos de recuperar a su presa. Estas raras imágenes te hacen simpatizar de verdad con el pobre leopardo. Una manada de hienas rodeó al gato moteado por todos lados. Le hicieron un verdadero matoneo. El leopardo está exhausto. Está tan cansado que prácticamente no puede moverse. El animal se acuesta boca arriba, intentando reunir fuerzas para repeler el ataque de las hienas, golpeándolas con las patas desde distintos lados. Pero está demasiado cansado. Puedes ver lo flaco que es este gato. Probablemente no ha tenido suerte en la caza desde hace mucho tiempo. Aunque el leopardo seguía intentando escapar, las hienas le perseguían. Es poco probable que esta historia acabase bien para él. ¿Qué te parece? Asia también alberga leopardos, y hay varias especies en distintas regiones de este vasto continente. Allí el principal rival del leopardo, entre otros félidos, es el tigre. El leopardo es más ágil y está acostumbrado a confiar en sus excelentes reflejos, pero las cámaras han captado más de un incidente cuando un leopardo sobreestimó su fuerza y permitió que un tigre se acercara demasiado. Este animal rayado es el panterino más grande y fuerte del planeta. El tigre
es unas 4 veces más macizo y fuerte que el leopardo, por lo que su lucha solo puede tener un resultado, el más triste para el gato moteado. Lleva una vida solitaria, como el leopardo. Los tigres solo se juntan durante la época de apareamiento. Dicho esto, la competencia entre tigres y leopardos es más dura, ya que estos panterinos tienen estilos de vida y preferencias alimentarias similares. Mientras que en África a los leopardos les gustan los matorrales y los bosques, los leones y las hienas prefieren los paisajes llanos. En Asia, tanto leopardos como tigres comparten aproximadamente el mismo nicho ecológico, y ser competidor del tigre es, en cualquier caso, una triste opción. Aquí consiguió escapar en el último momento. Los dos tigres casi rodearon y cercaron a su adversario. Hay que reconocer que el leopardo actuó a la desesperada cuando atacó a uno de los enemigos. Eso se puede entender. Si se hubiera dejado rodear por completo y ser atacado por ambos lados, no habría cazado no solo en este territorio, sino en ningún otro. Pero en este caso, se salió con la suya a precio de algunos golpes que recibió durante su valiente escape. El leopardo sufrió un par de heridas, pero se liberó. Se podría decir que fue su segundo cumpleaños. No todos los gatos moteados tienen la misma suerte. Tanto leopardos como tigres son maestros del camuflaje. La coloración de su piel les permite permanecer invisibles. Además, es difícil verlos cuando luchan en densos matorrales. Con la ayuda de la ampliación de vídeo, ha sido posible captar, al menos parcialmente, el transcurso de su lucha. A diferencia del resultado de la lucha, que es perfectamente visible, ya que el tigre salió con su presa justo en la carretera. Es como si la bestia rayada presumiera de su victoria. Por suerte, el tigre no tuvo tiempo de agarrar al leopardo por el cuello, pues de lo contrario podría haberle roto las vértebras de un solo golpe. Aún así, le dio una buena paliza al leopardo con sus garras. La bestia moteada se defendió con fiereza y solo su feroz resistencia le permitió escapar. El tigre no quería recibir heridas innecesarias de las garras de su rival moteado. Le había dado una lección. Le había obligado a salir de su territorio para siempre, y el leopardo tendría que lamerse las heridas en algún lugar lejos de los dominios de este tigre gigante. Por cierto, si quieres ver más episodios protagonizados por este gato rayado, avísanos en los comentarios. Cuando este leopardo vio al oso, parece que decidió que el gordo amante de la miel le vendría bien como almuerzo. Pero el oso parece dispuesto a demostrarle quién es el chico más duro en este barrio. Corre hacia el leopardo y se levanta sobre sus patas traseras, elevándose sobre el panterino como una montaña. Un breve intercambio de golpes y el panterino se da cuenta de que cometió un error al meterse con este oso. Claramente le quedó grande esta pelea. Seguir luchando es una tontería. Ningún cazador quiere sufrir lesiones innecesarias que podrían haberse evitado. Pero el oso le dio una lección al leopardo y el gato manchado recordará esta experiencia durante mucho tiempo. Los licaones solo se parecen exteriormente a las hienas por su similar coloración de camuflaje. De hecho, estos depredadores son parientes de los lobos. Son mucho más pequeños que sus primos grises, y si hablamos del leopardo, a este gigante un perro salvaje solitario lo debe evitar a toda costa. Definitivamente no son rivales. Pero los licaones, estos perros salvajes, nunca están solos. No solo se unen en grandes jaurías, sino que pueden actuar de forma extraordinariamente coordinada. Este leopardo desconocía claramente esta ventaja de sus competidores. Consiguió atrapar su almuerzo, y cuando aparecieron los licaones, decidió arrastrar a su presa hasta un árbol, como siempre hace. Pero los licaones fueron más rápidos. Habían conseguido rodear al leopardo y atacarlo prácticamente por todos lados. Está claro que el leopardo no esperaba tanta velocidad, se equivocó de adversario. Los licaones no solo saben cooperar entre sí, sino que también son extraordinariamente valientes. Consiguieron arrebatarle la comida al leopardo antes de que llegara demasiado alto para ellos, y el gato moteado solo puede alegrarse de que los colmillos de la jauría no hayan conseguido alcanzarle. Tendrá hambre esta noche, pero al menos estará sano y salvo. El leopardo tiene muchos enemigos y competidores, pero las batallas más épicas esperan a este depredador cuando decide meterse por error con otro leopardo. Estos depredadores son territoriales y celosos de sus espacios de caza. Hay muchos casos registrados de batallas espectaculares entre leopardos, cuando uno de los panterinos subestimó a su oponente y decidió cazar en su terreno.
El leopardo utiliza todo su arsenal en combate con los de su especie. En primer lugar, se trata de los golpes de zarpa más fuertes. El leopardo no solo golpea con potencia, sino también con velocidad. Se necesita cámara lenta para ver lo bien que sus garras golpean la cabeza y el hocico del adversario. Este prácticamente vuela lejos del ataque del primer leopardo, como si hubiera sido golpeado por un ariete. Este no es el final. Los leopardos no dejan de arañarse uno a otro, tratando de alcanzarse el uno al otro con sus colmillos. Utilizan sus garras curvadas como anzuelos. Con ellas, cada bestia intenta acercarse a su oponente para morder su parte vulnerable. Mientras lo hacen, cada uno intenta esquivar el mordisco y el golpe del otro. Y en el fondo de esta acción retumba el rugido de los dos rivales. Normalmente, las batallas entre leopardos acaban con uno de ellos abandonando la zona y teniendo que buscar un terreno de caza más alejado. Pero a veces un leopardo subestima la ferocidad de otro e intenta llevar la lucha a un final fatal. Si un leopardo tan feroz consigue atrapar la garganta de un oponente más débil, lo asfixiará igual que a una cebra. A este grupo de leopardos le ha pasado algo interesante. Estos gatos rara vez se reúnen, ni siquiera en un grupo de 3, pero aquí las circunstancias les obligaron a estar juntos. Dos leopardos se han enfrentado y luchan con toda su furia. Es un macho y una hembra. El macho tiene ventaja en tamaño, así que consigue derribar a la hembra y la agarra por la garganta. Pero la hembra no se rinde y asesta golpes muy potentes con sus patas traseras justo en el hocico de su oponente. El tercer leopardo está cerca. También es macho. El leopardo, que se cree más macho que su oponente, probablemente piensa que su primo, más tranquilo, solo le tiene miedo. Pero ha subestimado a este flemático. De hecho, el tercer leopardo parece haber asumido el papel de un noble caballero. Cuando se dio cuenta de que el leopardo más fuerte no solo estaba derrotando a la hembra, sino que ya había empezado a amenazar su vida, intervino con decisión y la salvó. Un lanzamiento relámpago y ya son 3 los leopardos que están peleando. El caballero ataca al macho agresivo, ayuda a la hembra a liberarse y se retira. Pero no se unen contra el agresor, y mucho menos luchan entre sí. Probablemente el macho tranquilo no quería que una pelea ordinaria matara a ninguno de sus parientes. Así que intervino, pero se retiró inmediatamente cuando los contrincantes se soltaron. Cuando la pelea se convierte en un duelo mexicano, en el que por el subidón de adrenalina las 3 bestias luchan según el principio de todos contra todos, no se pueden evitar las lesiones. Pero en nuestro caso, los 3 leopardos siguen vivos y relativamente ilesos. ¿Cuál caso de la resistencia inesperada contra un leopardo te ha impresionado más? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer otras experiencias increíbles en el mundo salvaje.